Hola, buenas tardes. Hoy voy a presentar mi investigación que se abarca en la tesis. Se llama La panadería de mexicana. Soy de la carrera de gastronomía y soy de la escuela privada del Estado de México. Vamos a empezar con la diapositiva, obviamente, que voy a presentar en la investigación. Ok. Esto vamos a empezar la metodología, que eso yo voy a aplicar de la media longitudinal, que lo que quiero referir, me voy a analizar la evolución desde las grandes civilizaciones hasta en México y voy a hacer una comparación de lo que se ha avanzado en el ámbito de la panadería. En el planteamiento del problema, yo voy a ver cuáles son los problemas de los estudiantes, obviamente, y para facilitar de sus, así que ampliar de sus conocimientos y para que ellos tengan así que de las diferencias de las definiciones que vamos a presentar. Y el objetivo general se debe, así que el alumno se debe de conocer los antecedentes históricos para así llegar de cómo se ha llegado en el pan mexicano. Y así que también hay que reconocer los métodos, los utensilios, las definiciones que nosotros vamos a abarcar. Hacen en cuenta que es una base, es la primera base que vamos a conocer para abarcar de las otras dos áreas, que es la repostería y pastelería, para así darnos cuenta y dar una diferencia. El objetivo específico, conocer los antecedentes históricos, que eso ya lo he explicado, y los utensilios que se elaboran en pan mexicano también. Y conocer las primeras panaderías de México. Ok, eso lo vamos a conocer en el marco teórico, como vayamos avanzando, para que más o menos ustedes lo entiendan el por qué lo estoy poniendo al final. Y para que vean las elaboraciones que ellos hacían antes de nuestros antepasados. Y también conocer así la teoría de la panadería. Yo me he embarcado unos libros, que el libro de estudiante de panadería o lo que yo he llevado en el área de panadería para llevar esta investigación y hacer una comparación, porque mucho me he encontrado tanto en el libros como artículos tienen la misma definición y tienen la misma la misma estructura de la información. Entonces yo tenía que diferenciar y agarrar unas que otras cosas para que no se repitan. Y la hipótesis, eso se debe llevar a reconocer la historia de la panadería, eso ya lo he explicado. Tienen conocimiento amplio en los estudios académicos. Ok, muchas de las escuelas no llevan un amplio de estudio como en mi escuela. Hay unas que los ven antes, otras que no, y entonces ya van variando de su plan de estudio de cada universidad. Por el tiempo que se lleva, ya depende si es semestre o cuatrimestre, entonces ya es cada quien lo que están llevando ellos. La identificación y operación de variables. Dependiente, independiente. ¿Qué se refiere? Se refiere a causa y consecuencia. La causa ya he puesto conocimientos, independiente ya he puesto estrategias y estudios. En eso debemos ver la definición de conocimientos y las estrategias y estudios. Muchos de nosotros no tenemos como siempre nos han dicho los maestros de que debemos de aprender la definición como ellos los toman. No, no es así. Debemos ver y queremos entender la definición para nosotros. Ok, los conocimientos debemos
de llevar una experiencia, al final de cuentas lo vamos a llevar a cabo en un ámbito laboral, y la estrategia de estudios. Cada alumno tiene una diferente estrategia de estudio. Como todos sabemos, no todos somos iguales. Entonces, ahí es lo que voy a llevar a cabo en las variables. La definición operacional se refiere a qué método estoy utilizando. Yo voy a hacer un método que es de encuestas, es de 20. Yo me voy a basar en lo general de la gastronomía o los que se han llevado a cabo en la panadería. En la otra, de que son de 15 preguntas o de la encuesta que voy a basarme, que son los que se van a, o yo me voy a basar a las áreas que son de panadería. Ok, con eso entendemos. Y es el programa de actividades que he llevado a cabo de mi investigación. En el último de los capítulos yo me he retrasado, pero en esta semana pues ya lo he logrado y he sintetizado de mi investigación para que ustedes entiendan el por qué me estoy llevando a cabo. El marco conceptual. ¿En qué nos referimos el marco conceptual? Yo me estoy refiriendo a las definiciones más importantes en investigación, que es el pan, panadería, técnica, reacciones químicas, educación, costumbres, tradiciones. Es lo que voy a llevar a cabo en mi investigación. Ok, yo voy a explicar los marcos de antecedentes. Voy a empezar anólico. Esas empresas de la Edad Media, así se le conoce, todos lo conocemos cuando hemos llevado en historia, en la primaria o en secundaria. Recordamos que los nómadas ellos recolectaban raíces, bayas, frutos, o luego cazaban, pero también luego se trasladaban a otros lados para conseguir y obtener sus alimentos que ellos quieren tener. Pero ellos descubrieron las semillas. Hacían dos cosas. Uno, las utilizaban, otro las guardaban para luego ya consumirlas o luego cultivarlas. He encontrado que hay un antecedente que fue en 10.000 o en otros en 1700, pero no se sabe muy bien exactamente. El Paleolítico fue en el año 4000 a.C. Se introdujo una piedra de molino. Es una piedra cilíndrica que se va en dos y para pulverizar y hacer una refinada arena. Otra técnica también fue evolucionando. Se utilizaban esclavos y animales para conseguir también la harina. Cualquiera de las dos, pero pues ya se evolucionó. Y eso, con eso teníamos papillas y gachas y se cocían piedras calientes. Después en Egipto, ellos fueron los primeros que descubrieron la fermentación. ¿Qué podíamos obtener la fermentación? Esponjoso y volumen. Es lo que obteníamos en este pan. Después se inventaron los hornos. Pero después ellos utilizaban mucho que es el trigo. El trigo es lo que voy a hablar en el marco teórico. Ahorita es lo que luego voy a explicar la cervecería. Ellos utilizaban cerveza, pero como si fuera levadura. Recordamos que la cervecería tiene levadura que contiene ahí adentro para facilitar su fermentación y que obtengamos su sabor. Pero ya es dependiendo de cada quien lo utiliza. Ellos se encontraron molletas y bollos en las tumbas porque ellos para que les dieran a los muertos, tengo entendido
Sé que es muy raro, pero así ellos le echaban a sus dioses o a sus seres queridos también. Y crearon otra técnica que hacía más, que es que es fina, y luego se introdujo rodillos de acero para así comercializar la harina blanca. Grecia, ellos, y después que en Egipto, que fue la primera fermentación. Ahora, en Grecia son los primeros que, más bien, son los primeros maestros en la perfeccionar el pan y el horno también. Ellos se elaboraban con o sin levadura, cualquiera de las dos es válido. Luego agregaban toques especiales, que es las especias, y se llegaron a utilizar la avena y la cebada. También agregaba otros toques que es de miel, especias, aceites y frutos secos. Después seguimos Roma. Esas épocas luego se adaptaron muy bien su sistema a la perfección. Y ellos tenían derivadas de 70 panes y pastelería. Pero no estamos hablando pastelería, estamos hablando panadería. Así que no se confundan con eso, pero sí les pueden servir en su investigación de la pastelería, quienes están haciendo su investigación. Después, el emperador Augusto fue el 30 a.C. Ellos, más bien, él tenía 300 panaderías que son dirigidas por los griegos, o sea, los mejores, así se les conocía, porque ya conocían el pan y conocían su textura, qué es lo que debe contener todo. O sea, nadie no tiene esa técnica, ni en Roma no lo han perfeccionado, nada más perfeccionaron fueron sus sistemas y ya nada más. Pero los griegos eran dirigidos por las mejores panaderías. Y después en Pompeya, ellos se encontraron con molino de horno dentro de sus casas. O sea que ya lo podían realizar dentro y para no hacerlo en otra parte. Y el, el maestro de panadería, el griego, tiene un sello que se garantiza de su calidad y del peso de las piezas. Los panaderos, así que los romanos, como he dicho, no tienen esa técnica como los griegos y no tienen la perfección. Y si no saben qué se utilizaban, pues no le van a salir bien, se le van a hacer como compacto y duro. ¿Qué es lo que vamos a ver ya después? Pero el pan blanco, ellos hacían ofrendas de templos y para huéspedes banquetes. Pero en pan moreno, ellos se los daban a los esclavos o a los pobres, cualquiera de los dos, pero ese era su clasificación, su estatus de ellos. Después, en la Edad Media, luego hicieron sus progresos del cultivo, la panificación, que primero fue el trigo, centeno y cebada. Después, el pan blanco era un símbolo de riqueza y prestigio social. Es como en Roma, pero tiene el mismo significado. Y era un pan básico para los gobernantes y autoridades. Después se comenzó en el siglo XVII, que es en Londres, y ya se empezó a organizar, o sea, recordamos, o los que han llevado en la jerarquía de panadería, primero es el panadero, los pinches y cada quien su área. Ya se empezó a organizar, no eran como en Roma, en Grecia, o sea, no, ellos nada más perfeccionan la técnica, más no se organizaron. Y ya después, em, este pan, bueno, no contenía levadura, pero tenían moldes rectangulares. Si vemos en las tiendas que son de moldes, nos dan la forma para que no se pierda. Pero si lo llegamos a realizar machado o algo,
no nos va a dar la forma, se nos va a quedar como aplastada, no sé, inflada, no sé. Es muy raro al final de cuentas, pero sí, más bien doy un ejemplo como el pan de caja. Ese se utiliza un molde rectangular. Pero hay ciertas medidas, obviamente, ya es cada quien lo va a utilizar para un evento. Cuando se acaba la comida, ellos arrojaban a los perros o a los pobres, y eso se empezó desde el siglo XV. Y en el siglo XVIII ya mejoraron la molienda y aumentaron la producción de la agricultura del trigo, así para obtener una refinada y blanca como la conocemos actualmente. Pero eso ya los voy explicando el por qué. En Inglaterra fue que generalizó el consumo del pan blanco. Quien investigó o quien vio sus componentes o la estructura del trigo fue el italiano Beccaria, que conocemos el gluten y el almidón. Eso lo vamos a ver adelante, así que no se olviden esas dos palabras claves. Después se inventó el molino de vapor en Hungría, pero se reemplazó los vidrios de hierro. ¿Se acuerdan que en la otra civilización ellos utilizaban rodillo? Bueno, pues aquí, pues ah, se, es para obtener la calidad rectangular que utilizaban antes. Eran cilíndricas, después rodillos de acero, y después ya con rodillos ya muy fáciles de hierro, porque es muy pesado, lo pueden tronar los granos para obtener la harina. Y ya después ya evolucionan sus sistemas de amasado y ya le hacen también de panificación. Luego empezamos en México. Ya lo con que he explicado de las grandes civilizaciones, vamos en México. Ok, todos sabemos que México fue conquistado por el Hernán Cortés, obviamente, pero también sabemos que trajeron alimentos. Es el trigo, obviamente, pero no es el único. Es el tomate, el frijol, la calabaza, el cilantro. Esos que conocemos, eso no lo teníamos antes. Entonces, Hernán Cortés trajo sus alimentos a nuestro país para que ellos consumían, porque la de nosotros era muy raros, y así nada más tan. Entonces, esa es la razón. Y ese Hernán Cortés también regaló a Juan Garrido, que era uno de los reconocidos los esclavos, obviamente. Y ya después vamos a 1524. En eso ya se inició la producción y la transformación del trigo criollo para obtener el pan. Pero también trajeron hornos y amajillos, pero ya luego se van haciendo o convirtiéndose en uno de los grandes productores para el consumo de la población. En los panes se vendían en fuego y se encontraban pulquerías. Antes, en estos abuelos, por un ejemplo así, ahí en el centro de México, en el Zócalo, se vendían pulques, pero también se vendían pan o pan de pulque, porque es lo que contenía ese sabor, el alcohol. Pero también las mujeres eran encargadas de vender tanto en las plazas como en los mercados. Y en 1820 era el popular el pan dulce. No estuvimos tan acostumbrados al pan de salado, o sea que no. Pero eran distribuidos a lo largo de la ciudad y se encontraban en las famosas panaderías en centros históricos, que es lo que vamos a ver ya después. En 1880 habían 78 panaderías y pastelerías en la Ciudad de México.
¿Cuál era su principal oferta? Eran los pasteles, pan de blanco y español. Eran los únicos los que tenían. Ya luego en el siglo 18, perdón, llegan los maestros europeos en la panadería y la pastelería en ambas áreas. Ya después eran las primeras generaciones o las primeras negociaciones, que era primero es el padre que le está enseñando a sus hijos o como se les llaman sus pupilos, para que no se pierda la tradición del pan o que le están vendiendo a los clientes. Después, ellos amasaban a pies o a manos. Ahorita yo les voy a explicar manos para ver el por qué o qué. Pero se hacía nada más el pan blanco. ¿Qué eran las causas? Es encontrar la mala calidad y la poca fermentación que vamos a tener en el producto. Después vamos en el siglo XX, es que es vamos a encontrar que la panadería famosa de la Vasconia es una panificadora, obviamente, que se vio a la revolución de pan blanco. Eso lo vamos a ver en las panaderías más famosas que se encuentran en México. En 1920 ya los empezó a producir grandes cantidades, que es el bizcocho. Ese bizcocho está contenido de harina, huevo, azúcar y nada más, que es lo para que obtengamos ese bizcocho. Pero es muy diferente lo que hacemos el amasado, que mezclan en la batidora. O también tenían bolillo de telera, que lo conocemos actualmente. Y ya después en 1992 ya era la importación del pan de blanco en México, era como que el que más se vendía. Y después en 1923 ya se empezó a ofrecer la bizcochería, que es donde expliqué el bizcocho. Ok, tengo errores en mi PowerPoint, pero bueno, le voy a seguir explicando. En la década de los 40, ellos surgen en los procesos de industrialización económica y social en el país, pero también conducían pequeños negocios en la industria. Ellos ya personalizaban del mostrador, ya solicitaban su pan y colocaban una charola de pago para la caja. Eso ya lo hemos visto en algunas panaderías. Y en la década de los 50, que fue el antenor de cambió el mostrador, pero para que permitieran seleccionar el pan, colocar la charola al inicio de autoservicio. Y eso ya mejoró en las ventas. Pero también hemos visto que antes las mujeres eran responsables para obtener pan, pues ya no, ya los hombres ya pueden obtener ese oficio para que puedan ayudarle. Y también se perdió la costumbre de los gritos. Si no se acuerdan que cuando eran niños o algunos familiares se han escuchado de que dicen el pan, no sé qué, o algo así. Pues es como para promocionar el producto, digamos de esa manera, para que ustedes vayan por el pan. Pero ya no lo escuchamos, creo que se escucha nada más en Zócalo, o que nos ha perdido esa costumbre. Y ya luego cambió la modalidad en las decoraciones. Obviamente para permitir a la clientela que venga más seguido o que les llame más la atención. Y en la década de los 80 ya se empezó una nueva generación para los empresarios panificados, para que sean universitarios especializados. Pero hay algunas industriales no tienen con el contacto personal o con los clientes para la comunidad.
pero también se apega con los gustos y otorgarle día para mejorar una herencia familiar. Vamos a ver marco referencial. Ese marco referencial se refiere o es más o menos igual a un glosario, que son las palabras claves en esta investigación. Y he puesto los cereales que vamos a ver, el trigo también, la fermentación, el horno, incorporar, amasar. Esas son las técnicas que vamos a ver en el marco teórico. Mezclar, tamizar, cantidad, jefe de obrador y la panificación. A mí esos son los importantes que vamos a ver. Ok, vamos a empezar en el marco teórico, que es el capítulo 1, es el pan. La definición dice, resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina, de trigo, sal comestible y agua potable fermentada por especias propias de la fermentación panelaria como Saccharomyces cerevisiae. Esa así se llama la fermentación, es lo que vamos a ver a continuación. Pero yo les voy a decir que vean libros que más o menos entiendan esa definición, porque eso es lo que van a llevar para así que para las otras dos áreas, para que puedan diferenciar lo que es un pan, lo que es un bizcocho, lo que van a ver a continuación en su carrera. Bueno, ya después, tipos de pan. Yo encontré un artículo que es como que se abarcó más el libro de la española de la panadería. También yo encontré que tenían la misma, pero no tenían así como los tipos de pan. Entonces yo encontré pan común, que es igual a la misma definición, la misma primera. Bueno, esa ya no la voy a repetir. El pan bregado, ese tiene una miga dura, español candela, y es elaborado por cilindros refinadores. Pan de flama, tiene una miga blanca y es obtenida una mayor porción de agua de pan bregado y normalmente no necesita usos cilíndricos para su embolación. Pan especial. Esos pan común, pan especial son los dos tipos que vamos a encontrar en esta elaboración. Por eso hay que diferenciar esos dos tipos de panes, porque luego llegamos a checar o a encontrar algunas diferencias. El pan especial se compone por algún aditivo o componente en especial de tipo de harina por los siguientes especiales: leche, huevo, grasa, cacao, etc. Puede haber fermentado o no, ya es dependiendo del pan, pero ya eso, así que ya es dependiendo de la receta de cómo se elabora, porque hay unos que sí, hay otros que no, entonces ya va dependiendo. Pero primero viene pan integral. Ese se utiliza la harina integral, eso se dice integral. ¿A qué se refiere integral? Bueno, eso ya lo voy a explicar más adelante. La obtenida es trituración de grano completo sin separar ninguna parte del mismo. Ok, ahí te explica más o menos de qué se trata el pan integral. El pan de Viena, ese es un pan francés, ese es de pan de flama, como aquí vemos en esta definición, y esta incluye azúcar, leche o ambos. Pan de mole es un pan de corteza blanda en cuya cocción que se crean moles. Es como yo les dije el ejemplo de pan de caja, que se obtiene o que se hace en un molde rectangular por ciertas medidas. Pan de cereales es elaborado con harina de trigo y otra harina de porción inferior. Pan de cereales, ese ya es una combinación
O sea, además de la harina de trigo, se embarca con todas las harinas, así que los cereales que conocemos nosotros. Eso ya les voy a explicar más adelante. Pan de huevo, este se contiene con leche, miel o pasas. Y ese se así que compone como de las materias primas que se añade. Ok, ahorita estamos en el mismo capítulo. ¿Qué vamos a encontrar en las características? Pues debemos de saber su sabor, la vida útil, la superficie y el inferior o el interior, perdón. El sabor, debemos de saber que se han sido de la calidad prima y métodos que se han ido integrado. La vida útil ya es dependiendo las técnicas utilizadas. Por ejemplo, en la masa madre contienen harina, agua, levadura y azúcar, pero ya es dependiendo de la cantidad que vamos a utilizar nosotros. Y dura 2 semanas, pero el baguette dura 24 a 36 horas. Si han visto que un baguette se pone tan duro, 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 pues no. Pero si lo pueden, así que recuperar su vida útil, le pueden poner calentar otra vez al horno y ponen agua hasta evaporarla para que tenga su volumen otra vez. En la superficie debemos checar que es su color, apariencia y que sea crocante. Esos son los aspectos más importantes que debemos encontrar en un pan. La miga debe estar abierta un poco regular y que ha sido mezclada y fermentada correctamente. Esa miga nos va así que a ver de que si se ha cocido bien o si algunos dientes no se han integrado bien, entonces ya es dependiendo de cómo lo hemos realizado nosotros, porque como les he dicho, los métodos se varían de diferentes maneras, ya es como les vayan explicando. ¿Qué vamos a encontrar? Causas y defectos que podemos encontrar en un pan. El volumen, podemos encontrar que la cantidad era suficiente la sal. Hemos añadido demasiada levadura, porque que luego el pan luego contamos un olor, la levadura es muy fuerte y eso no es muy agradable para nosotros. Nos puede producir una masa blanda y esponjosa o muy suavemente. Pero también debemos checar la harina si tiene mucho gluten o poco gluten. Eso ya les voy a explicar por qué. Dejamos en un lugar frío, lo que nos puede causar es dura y no sabe la masa. Cuando dejamos en el frío, simplemente no va a reproducir la fermentación. Si no hay fermentación, no va a haber un pan perfecto que contenga una miga y la corteza, ¿no? Y el color que vamos a encontrar nosotros. El color que escogimos era la harina, o sea, su calidad. Y también podemos adicionar mucho azúcar porque también recordemos que el azúcar nos puede dar este color para que obtengamos la corteza. Y podemos obtener corteza oscura. Y también si es falta elevado, podemos obtener corteza roja, miga áspera, un color verdoso. No tengo experiencia con esta causa, no he visto, nada, simplemente es que si no se entiende bien, pues no va a salir bien la miga y los dos aspectos que podemos encontrar en el pan. Pero debemos tener en cuenta con esta parte. La corteza. El horno está caliente, tiene poco gluten, temperatura excesiva, temperatura baja. La masa madre es joven, poco tiempo de fermentación. Hay masas o más o menos hay panes de que se utiliza masa madre. ¿Por qué?
la maestra me explicó que si lo hacemos antes en la práctica, que lo que vamos a tener esas características para que obtengamos una masa volumen. Entonces, eso nos va a servir, lo tenemos que hacer un día antes para obtener nuestro pan. Podemos saber que se puede aparecer ampolla por la masa fría, porque está apretado, regular, por tener poca fermentación, demasiado húmeda. Estas podemos encontrar. Si vemos que nuestro pan está muy apretado, debemos agregar un poco de líquido para que más o menos afloje y no sea tan muy dura, porque así luego se aparecen estos aspectos. Pero si tiene menos fermentación, pues no va a elevar el pan también. La miga debemos ver que la cocción es insuficiente y no enfriamos bien adecuadamente. Siempre tengo la experiencia de que nos dicen no déjalos enfriar, ¿por qué? Porque si no lo dejamos enfriar, ¿qué es lo que hace? Se baja. Entonces no va a ser muy apetecible a nosotros. En caso de la fermentación podemos encontrar que si la masa está fría durante la fermentación, como yo les explicaba, en el volumen. El exceso de sal, la poca levadura de baja calidad, el exceso de fermentación. Todo eso, lo que he explicado o que han leído, es que ya es dependiendo los ingredientes, de su calidad y dependiendo la marca, para que veamos cuáles son los errores que obtuvimos dentro de la elaboración del pan. Vamos en el capítulo 2 en los cereales. En esos cereales nosotros vamos a definir los alimentos básicos más importantes de la humanidad. Esto no lo digan porque ya es como que muy científico, no lo van a entender. Así que con eso se van a avanzar con esta definición. La importancia de los granos, eso se juega un papel muy importante en la civilización, como ya lo hemos visto los marcos de antecedentes, y nos aporta bases nutrientes. ¿Qué nos va a ayudar? Los hidratos de carbono, eso nos da energía y cerebro para realizar nuestras actividades diarias. Si se acuerdan que he dicho que hay unos, ya hemos visto que los principales cereales que se utilizaban era trigo, cebada y soya, no, si no me recuerdo bien. Pero los principales cereales que se utilizan más en la panadería es arroz, avena, cebada, centeno, maíz, mijo, quinoa, soya, tef, trigo, tritodeo. Pero que debemos de checar: el arroz, cebada, soya, tef y tritodeo no contienen gluten u almidón. El almidón ese es que no contiene es el único, porque esa es una variedad de un trigo, es una combinación. Pero ya en las demás que no he seleccionado, ese es alto contenido de gluten y almidón, y eso nos podrá ayudar a realizar la masa. En eso vamos a encontrar, siempre debemos de saber la estructura del cereal, que es el germen. Primero vamos a ver que es donde empieza el brote, ¿no? Pero también contiene minerales y vitaminas. Pero también es ideal para cosméticos, alimenticios naturales y farmacéuticos. El salvado es donde vemos en esta imagen, es el que contiene o que está en contra con los insectos, clima, enfermedades, entre otros. Esa obtenemos la harina blanca regular,
durante el proceso de molienda. Y en los permos es donde obtenemos la única fuente de harina blanca, o sea, completo literalmente, o sea, nada más se quita el salvado y el germen y ya obtenemos la harina. Ok, ya comenzamos el capítulo 3, los principales ingredientes básicos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Harina, agua, sal, levadura. Primero vamos a ver la harina. La harina se obtiene un producto de mutilación de los granos de cereales o semillas, algunos frutos secos. ¿Qué podemos aprovechar? La harina refinada es el 85%, la harina integral 100% y la harina especial 72%. Nosotros utilizamos 85%. En algunos casos nos pueden pedir integral o especial, pero ya es dependiendo de la variedad del pan. Las partes de trigo, donde les presento aquí algo muy resumido de las partes de trigo: el salvado, la celulosa, vitamina. Endospermo, aquí, que obtenemos almidón, proteínas. El germen contiene lípidos, proteínas y menor cantidad de vitaminas y minerales. Ok, la proteína es donde obtenemos el almidón, que nos puede ayudar así que la elasticidad, este nivel expandible, que es donde se va a obtener en la masa cuando estamos realizando. Ok, vamos a ver las funciones del gluten y almidón, que es donde hemos visto que quien investigó fue el italiano. El gluten es una importante cuando se moja y se amasa por medio de acción mecánica, forma de masa elástica. El almidón antiguo no forma películas como el gluten, pero cuando se le humedece y calienta como una pasta que se pone más rígida, o mejor dicho, se gelatiniza. Ok, yo les voy a explicar el gluten y después del almidón para que veamos cuáles son sus funciones y que veamos las diferencias, porque hay en estas dos tienen como que la misma función, pero es muy diferente. Ok, en función del gluten, como ya los he explicado, aquí están las dos. Y el gluten puede tener algo y bajo peso molecular. El gluten nos puede otorgar una viscosidad extendible, pero también nos puede ayudar sin que se corte la masa y aumente el tamaño durante la fermentación. Y esta contiene una elasticidad. Puede evitar que se extienda más y que colapse durante la fermentación. Las causas, estas se rompen, una mecánica excesiva. Si nosotros estamos amasando y amasando, se nos va, así que se nos va a desbaratar, o si le hacemos una fuerza, pues ya no va a tener así la misma miga que nosotros queremos obtener. Si se expone en el calor, el gluten se coagula y una estructura semirígida tiene una naturaleza celular. Es lo que podemos encontrar en el gluten. En el almidón, dice, de acuerdo a la cantidad de agua añadida, tanto el gluten como el almidón contribuyen a estructuras semirígidas que resultan calentamiento de estas mezclas o masas. Ok, ¿qué quiere decir el almidón? Según el gluten, hace la viscosidad, y la viscosidad se, se hace, ¿cómo les diré? De una manera, este, que se calienta, se coagula y se gelatiniza. Cuando llegamos a la cocción, y ya luego ya obtenemos la estructura del pan y de la miga que vamos a obtener nosotros. Pero ya es dependiendo
la temperatura de cada pan no es lo mismo que así de pan de pan de caja. Digamos ese ejemplo. Se obtiene de 180 a 220 grados centígrados por 20 minutos, pero se hace de dos fermentaciones. Entonces ya es dependiendo de cada pan que cuánto se debe fermentar, cuánto se debe de cansar o descansar, se puede decir de esa manera. Pero el almidón tiene dos diferentes, las masas débiles y fuertes. Las masas débiles es donde se rompe fácilmente, menos duras y al no ser tan productos menos resistentes a la mordida y más blandos. Y las masas fuertes, el gluten es una proteína elástica que se proviene en las masas que no pierdan su forma y que retengan la mejor gas de la fermentación. Esas las masas fuertes, esas son las que son más pesadas, pero las masas débiles no. Un ejemplo que en panadería que pueden encontrar es en Genoa. Esas harinas, esas los pueden utilizar para que no se colapse. Eso ya les voy a explicar un poco más adelante. Eso es lo que vamos a tener en el gluten y eso no nos va a dar elasticidad. Pero, como yo les he dicho, es dependiendo de la calidad de que vamos a nosotros utilizar la harina. Es dependiendo de la marca, dependiendo de su calidad y dependiendo de la fecha de caducidad, porque todos sabemos que la harina tiene fecha de caducidad. Pero si vean que en gluten lo que vamos a tener, eso no lo van a querer al final de cuentas. Eso debe ser en la forma correcta, donde al principio debemos escoger la calidad más adecuada. Ya después, como les he dicho, en el almidón, eso se coagula con el azúcar para tener la gelatinización y para tener así que el pan con la corteza y la estructura de la miga. Eso, como les he dicho, en las masas débiles, esa no se deben utilizar las masas fuertes o las harinas fuertes. ¿Por qué? Porque luego al momento de que, como les he dado el ejemplo, en el pan de llama nosotros utilizamos harina fuerte porque contiene más gluten, más almidón. Se debe utilizar las harinas débiles. No hemos preparado tal cual así, pero si lo hemos hecho con harinas fuertes. En las causas se colapsa cuando hacemos a punto de turrón en las claras para que sea más esponjoso, pero si no nos ayuda con eso debemos utilizar las harinas débiles o las masas débiles que se conocen ahorita. Después el agua, esa representa o más o menos como lo conocemos sedoso, eso no pierde nada la definición. Queremos que así tiene una clasificación del agua que nosotros o que vamos a obtener. El sólido desciende la temperatura final de la masa. El líquido, preparación de la masa, cuando estamos realizando en el proceso. Y el gaseoso es la cámara de fermentación y los primeros minutos de cocción. Ese les he dado un ejemplo del baguette porque esa se utiliza como una cámara de cocción o de evaporización porque eso le permite a hidratar el pan ya que tenga una miga más durable y más suave y que también sea crocante. Esta nos permite hacer la integración necesaria para estimular las características del amasado. Y después la levadura, que yo les he dicho que es Saccharomyces cerevisiae, así se le llama en la levadura, que se utiliza mucho en la panadería. ¿Qué vamos a obtener?
vamos a obtener gas, alcohol, agua, azúcar, levadura. El gas ese nos da dióxido de carbono, el alcohol es como etanol. El agua, como os he dicho, es como para activar. El azúcar es el alimento de la levadura, pero ya es dependiendo de la calidad, más bien de la cantidad del azúcar, la cantidad de la levadura. Y es el que nos genera el moho para hacer la reacción del producto y ya se obtenemos la levadura activada. Debemos considerar que es los 27, que es cuando comienza, y después de 30 a 32 es cuando ya es el enriquecimiento. Podemos ver un ejemplo. Integramos la levadura y el azúcar y el agua. Pero si vemos unas burbujitas es porque ya está. Pero si no crece o no produce, ya se murió la levadura porque que es más de 32. Hay recetas que se considera que lo puede servir, debe ser tibia, no se debe pasarse mucho de estas temperaturas porque si no lo vamos a matar y lo tenemos que volver a hacer. Así que eso se deben tener en cuenta en estas temperaturas. La calidad, esa debemos de tener su fuerza, fluidez, pureza y la apariencia. La fuerza se debe tener su capacidad de fermentación y la uniformidad se debe producir mismas cantidades, como lo he dicho, tanto como el agua, como el azúcar, como la levadura. La pureza, esa debe ser como la levadura silvestre, debe ser pura, por así decirlo de esa manera. La apariencia debe ser firme al tacto y sin desmoronarse, un olor y sabor característico como a crema o a color pálido. Estas debemos de tener esa calidad porque si al momento se nos la levadura, si es fresca, por así decirlo, debe ser todavía esa calidad nos puede durar más. Pero si lo dejamos en el congelador, se nos muere, entonces ya nos va a servir en el transcurso en el proceso del pan. Pero se debe así que conservar en la refrigeración de menos 18 grados centígrados. Ya con eso nos va a aguantar más de un año. Los tipos que podemos encontrar son biológicos, seca a polvo, que nosotros conocemos la levadura seca o otra que no me acuerdo bien. La fresca, como les he dicho, eso lo pueden conseguir en las que están encargadas de las áreas de producción de pan. Esas las pueden encontrar. Cualquiera, si ven esas características, también lo pueden comprar, pero si no, no les van a servir de nada. En los químicos hay veces que se puede utilizar polvo para hornear o bicarbonato de sodio en algunos casos, ¿no? En todas las recetas no nos piden así como tal. Después vamos con la sal, que se obtiene la vaporización del agua del mar, o bien es extraída en las minas o de las canteranas, que se conoce como sal de gema. Debemos que ver las clásicas sean solubles en agua, que poseen una cantidad moderada de yodo y de ser una pureza. Su función es nos otorga el sabor, mejora propiedades, tanto en la masa y en aumento de fuerza, regula la acción de levadura y resalta sabores, dosificación. Ese que regula la acción de la levadura, cuando hacen un volcán, se le agrega la levadura y la amasamos y ya no. Pero hay veces que nos dicen, lo pueden agregar antes o lo pueden agregar después. ¿Por qué? Para que se detenga la fermentación y no tengamos el sabor de la levadura, pues de que no muchas personas les gusta.
Y no debemos de dejar tanta fermentación, debe ser como unos 20 o 30, ya dependiendo del pan que se debe realizar, porque hay veces que se debe realizar como 2 o 3 fermentaciones. Y ya con eso que hemos definido la harina, el agua, la levadura de sal, debemos de ver su calidad, sus características. También ya lo que hemos conocido de las funciones también se lo tenemos que llevar a cabo en las prácticas. Pero también se restringe por las normas. O sea, siempre nos dicen que están restringidas por las normas. Eso nos hace de que veamos sus características de cada uno y para que no tengamos el riesgo de traer una enfermedad. Todos sabemos que tienen una enfermedad al final de cuentas, pero debemos de saber esas normas restringidas. Ya vamos por el capítulo 4, los siguientes secundarios. Ok, en esos artículos secundarios, ¿qué lo podemos obtener? Es el azúcar, huevo y leche. Eso nos va a traer un sabor, una textura, muy, muy diferente a lo que vamos a utilizar en los principales ingredientes. La leche, los agentes gaseosos. El azúcar es un sabor dulce cristalizado que se puede estar en caña de azúcar o remolacha. Y el huevo, que está constituido por el valor nutritivo con su volumen y sabor. La leche es de forma líquida o polvo. Hay diferentes tipos de leche o sus derivaciones, pues eso ya lo van a ver en la área de pastelería o en la repostería, que se utilizan más en eso. Y los agentes gaseosos, estos se definen lípidos o grasa, que son aquellos productos cuyo componente monetario es la materia grasa de origen animal o vegetal. Es de cualquiera de las dos. El azúcar, ya sabemos que es el alimento de la alveolar, también nos aporta sabor, nos acentúa color, aroma, textura y conservación. También la acidez y contribuye a largo tiempo en la vida de masa. El huevo nos da un color, buen sabor, aporta nutricional, cumple la función como agua. Y de agentes grasos, como sabemos que la yema que contiene agentes grasos, pues también nos puede aportar. También nos puede aportar suavidad para la masa. La leche, esa nos da un color en la corteza, textura de la miga, ya sea suave y color. El sabor puede mejorar y la nutrición y aumenta el valor nutritivo. Los agentes gaseosos permiten mejorar la textura, reduciendo la resequedad y que sea suave, mejora la apariencia, valor alimenticio, mejora conservación y mejora volumen. Esto yo lo he reducido para que ustedes lo entiendan, porque eso también lo van a llevar a cabo en la pastelería y repostería. Pero los siguientes principales, ya como los he mencionado, es lo que se han llevado a cabo en las civilizaciones, o en este caso lo que hemos llevado a cabo en esta actualidad. Luego vamos por los capítulos 5, son pasos básicos para la elaboración del pan. Eso, el amasado, la fermentación, cocciones. El amasado, eso nos permite a integrar los ingredientes que ya conocemos ya, y para que desarrollemos la estimulación del gluten y la del oxidante. ¿Cuáles son las dos que se utilizan más? La mecánica, que es la batidora manual, o en el caso de manual, que se azota para darle la movida para que tengamos la elasticidad de la masa. Es más fácil, pero también no puede utilizar la mecánica, pero también nos puede dar una diferencia del sabor del pan. En la fermentación, como ya hemos dicho, que nos contiene incorporar gas y alcohol. Pero no existe textura y
y sabor para el pan. Las cocciones, esa nos puede fijar para la estructura del pan, que podemos encontrar que es el horneado, vapor y fritura profunda. Ok, está muy raro en mi PowerPoint porque está en línea y no lo puedo pasar, no. Pero bueno, vamos a seguir con eso. La báscula encontramos que es una utilidad, o sea, para darle una cantidad estable o también para dividir la masa. Las charolas, como los he dicho, siempre lo utilizamos. Ese debe ser 40-60, aunque no se ve, pero ahí está. Y ese, ahí encontramos que son aluminio, acero inoxidable, lámina negra, teflón, pero ya es dependiendo de quién lo utilice. Pero el más recomendable son de acero inoxidable, son de estética, duraderas, que se utiliza mucho en el área de panadería. En la batidora mezcladora se usan así que muchos de esos equipos para tener menos tiempo y en grandes cantidades. El cepillo de panadero se utiliza mucho para remover los excesos de harina o en algunos casos que podemos encontrar en esto. En el horno se utilizan diferentes tipos de horno, de piedra o de gas. Y esta yo les he dicho que esto es lo que vamos a manejar nosotros, que es la temperatura media, estándar, alta, media 160, 170, estándar 180, 185, 190, 220. Eso es lo que vamos a encontrar. Y en la raspa, esa raspa es lo que vamos a encontrar para mezclar o cortar por presionar limpiar el transporte. Pero también utilizamos en la mano, pero para hacer un poco más higiénicos, lo que vamos a utilizar la raspa. El rack Spraguedo, eso se utiliza mucho para ver charolas. Si hemos visto los estándares, que lo podemos encontrar en Esperanza. Un ejemplo, a veces son las rack Spraguedo, que se utiliza para hornear o fermentar, o también para permitir el fermento. Los moldes, esos ya es dependiendo de quién los va a utilizar y es dependiendo de qué material se va a utilizar, porque podemos encontrar de moldes para repostería o moldes de tarta, moldes así. Entonces ya es dependiendo de cada quien. A ver, déjame. A ver, ahorita les voy a reducir para que ustedes lo vean. Mm, ay, bueno, les voy a seguir explicando porque no me deja así para minimizar a ver, les voy a quitar esto para que ustedes lo vean. Ya, ahí sí se ve ya. La navaja se utiliza para realizar cortes o impresionar paños cosidos como grullas. Eso se utiliza para bolillos, mm, ¿qué más? Pambazos, baguettes. Eso se utiliza más en los baguettes para que pueda como que quitar la fermentación y para que no se fermente más de lo que ya tiene.
el rodillo o palote. Eso se utiliza para tipo de masas. Eso podemos encontrar mucho de silicón, madera, plástico, metal. Pero si tenemos de madera, nada más lo remojamos en un paño y ya nada más quitamos el exceso de la masa. Pero si le agregamos jabón, pues nos puede tener o integrar en la masa o tener el sabor del jabón, y es lo que no queremos. Bueno, yo les voy a presentar las famosas panaderías de los panes tradicionales. No se ve la imagen, pero ahorita les voy a enseñar a los de en otra forma para que ustedes vean que sí está medio raro. Bueno, ahí se ve. Aquí ya se ve la imagen. El año fue en 1864. Ese fue el primero y es de origen italiano, pero combinado con aristocracia porfiriana. Fue el éxito en la época prerevolucionaria, pero también en 1930 ya se dio a conocer los sucursales en la colonia Roma. Ya en los 70 ya se expandió en el área de pastelería y ya se le consideró como una franquicia. En 1920 ya se integró en el grupo Carson. Podemos ver en esta imagen, ese se fundó en 1992 y los fundadores son José y Celestiano Torayana. Esa se conoce como la Flor de México. Ya no, se puede decir que ya no existe o ya se esfumó literalmente, pero también fue inicio de su innovación. También ellos cuidaban, supervisaban cada hora y también vendían carabelas, barcos, piratas, escudos, animales. Pero pues ya no lo podemos ver aquí en esta actualidad. Ojalá que pudiera existir. Después vemos en 1927, que es la de la pastelería ideal, que tanto nos gusta y que tanto nos gusta visitar. Esa fue la familia Fernández, pero también se llamaba como Ideal Bakery. Pero era un convento de San Francisco, era como un convento de las monjas o algo así, pero ya no, es la pastelería ideal. Esa podemos encontrar mostradores y refrigeradores que conservan una temperatura indicada. También es un método de producto artesanal para obtener la variedad de bizcochos, y encontramos distribución de pasteles hechos chantilly. Hemos visto que se muestran en una vitrina de altos pasteles y se ven hermosas a final de cuentas, pero siempre nos quedamos con la idea de cómo se puede conservar tan alto el pastel, porque así se realizaban esos pasteles desde antes, son en los cumpleaños, son en las quinceañeras, o en otras festividades. La otra es otra panadería que fue de 150 años y está ubicado en la calle de Palma, en Tacuba. Esta es la Vascosia, como les he dicho antes, y el fundador se llama Vasco Maximiliano Zugaramurdi. Se basó en el nombre de Vasco, Vasconia. Y el establecimiento fue que así que aguantó en el 85, que fue el terremoto, y las grandes marchas que hemos visto ya hasta la actualidad. Esta podemos encontrar 360 panes y pastelería. También contiene repostería, restaurante. Esto se los recomiendo que lo visiten. Sabe muy bueno, al final de cuentas ya lo he visitado varias veces.
pero puedes encontrar un pinito de repostería y un pinito de pan que podemos encontrar. Ay, perdón. Aunque ya después podemos encontrar el molino. Aquí se ve. Ese se abrió en octubre de 1928 en Juan de la Tarriana y Alejandro Bonet y Benjamin. Esos son tienen el mismo estructuramiento ¿cómo se llama? De la ideal, por así decirlo, porque es la misma familia, a final de cuentas, y ellos ya los administran, ya con los familiares, o más bien la misma familia. Y ya después de 8 años es reconocido del público en el centro, y es conocido a nivel internacional, 2006. Y después, la última, que es la Madrid, esa se fundó en 1939. También es similar por los mostradores y cómo lo manejan en su sistema. Y encontramos pasteles y tortas. Y podemos encontrar que las empleadas aportan uniforme y ellas deben memorizar los precios de cada pan, porque no es lo mismo, al final de cuentas, y tiene una parte de cultura y tradición. Voy a seguir con la misma. Ok. Yo les voy a revisar así porque en el PowerPoint en línea no se ve bien. Obviamente. Ok, son los paneles más representados que podemos encontrar, o los que yo he encontrado y investigado. Es el ojo de Pancho. Este pan está inspirado por un ojo de buey, no es de un mexicano, sino de un chino, al final de cuentas. Y está en base de masa hojaldre y azúcar. Los pambazos también se lo conoce como corriente, que así conocían desde antes, y está hecho de harina refinada y, se los da a los pobres y de alto mando. El pan de pulque ese es de origen tlaxcalteca y está hecho de pulque, trigo, azúcar y leche. Como ya les he dicho que el pulque tiene una fermentación, al final de cuentas se puede conocer como una levadura. El pan de muerto ese es de origen prehispánico y se representa el corazón para los sacrificios y está hecho de baña, azúcar y amaranto. Ok, en este pan de muerto podemos encontrar infinidades de recetas. Es lo mismo al final de cuentas, le pueden agregar sajam o jugo de naranja, o hay veces que jugo de limón para que le den un toque especial, o también de azafrán, pero ya es dependiendo de las regiones que ellos elaboran en pan de muerto. El coco se considera como pan de viejo en la era colonial. Está hecho de anís, canela y está formada de rombo. Y el guacal, ese es de origen francés. Esta tiene una apariencia del cual se han visto en que los guacales se utilizan para de verduras. Pues más o menos así de esa forma. Y que está hecha de pasta hojaldre, quema batida o chantilly. Las campechanas, esa es considerada como los panes más difíciles y es dedicada y es fina de manipular y se infla al interior de un vacío y eso le ponen ahí un relleno. La chilinga tiene una similitud de una concha, okay, pero también está hecha de harina de trigo y un salpicón de azúcar mojada en su cocción. Esa lo podemos ver de esa forma como los venden en La Esperanza, más o menos de esa forma como una concha pero completa, más o menos de esa forma lo podemos ver. La semita se le considera salado y se le considera como un pan rústico, es crujiente y esponjoso y firme.
Esto del pan rústico se lo pueden encontrar también en Esperanza y es algo bueno de más. Y el siguiente secreto es el pápalo. Es una hierba aromática. A lo mejor lo podemos encontrar aquí, pero yo digo que lo pueden encontrar en los mercados en Distrito Federal o como hacemos como en la Ciudad de México. Y el beso, esa lleva masa, contiene azúcar, crema rellena de mermelada. Esas se parten así en bolsa en las bases y se hace con la crema para que tenga el azúcar y tenga un relleno de la mermelada adentro. Y ese es el beso. Ok, ya estamos en el último marco, donde como sus estudios de los estudiantes de gastronomía en la actualidad, pues he investigado, vamos a encontrar la definición y es la disciplina que estudia la relación entre la cultura y la comida durante un periodo determinado. Y su importancia, los estudiantes debemos conocer parte de la cultura y las costumbres de cada uno de los platillos. ¿Cuáles son las razones que los estudiantes entran en la escuela de gastronomía? Es aprender sobre los alimentos y su preparación, desarrollar capacidad en la improvisación. Bueno, en la primera debemos aprender tanto los métodos como en los alimentos. Debemos saber su calidad y saber también a base también en las normas porque también contribuye con las enfermedades como lo he dicho antes. También debemos desarrollar la creatividad y la capacidad de improvisación. Muchos nos cuesta de improvisar o dar una solución así muy rápido, no todos no tienen esa habilidad, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando dentro del área. Podemos encontrar muchas áreas de especialización. Yo, por ejemplo, me puedo especializar en repostería o en panadería. En algunos casos que me han gustado, a lo que me ha llevado en esta carrera. Obtener muchas de trabajo. Esas, pues, tenemos muchas oportunidades al final de cuentas, no nos cuesta trabajo para estar encontrando una que otra. Trabajo extranjero, esa sí es adicional de aprender el idioma inglés, que es lo fundamental. Pero hay unos que ya nosotros llevamos, que es el francés, inglés, francés. Pero ya si quieren llevar otro idioma, ya es cuestión de cada uno de nosotros o que en qué países nos vamos a realizar. En capacidad para el emprendimiento. Muchas de las escuelas no llevan esa materia de emprendimiento o no les explican bien, tan siquiera, de cómo se puede emprender en un restaurante o algo. O sea, no te dicen tan detalladamente, no te lo explican o te lo embarran tan siquiera, pero ya es dependiendo de la escuela o los planes de estudios que nosotros llevamos a cabo. Y encontrar muchas carreras de acuerdo a la gastronomía. Podemos encontrar diplomacio, este, de licenciados, o sea, cosas así que podemos encontrar para facilitarnos a nuestro currículum. ¿Cuáles son las razones estudiantes que entran? Bueno, no es cierto, perdón. Las características de la gastronomía. Estas características podemos encontrar, así que debemos llevar nosotros como estudiantes, establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo, teniendo una eficiencia de idioma inglés y francés, como ya le he dicho desde antes, conocimiento de la gastronomía, tener habilidad y creatividad, innovar productos gastronómicos, habilidad de administrar, habilidad de observación y análisis, habilidad de tomar decisiones y habilidad de comunicación. Todo con eso nos va a ayudar a nosotros para seguir avanzando en esta profesión, pero ya es dependiendo de cada uno de cómo lo toma.
En esta parte he encontrado que ventajas y desventajas como estudiantes, tanto para mí como a los dos que me están escuchando, que a lo mejor sí son verdades, o a lo mejor no, ya es dependiendo de cada uno. Las ventajas que debemos tener, que tenemos mayores conocimientos en las herramientas que vamos a utilizar en la cocina. La segunda es conocer los alimentos que vamos a utilizar para la receta, evitar accidentes dentro de la cocina, tanto la preparación como de nosotros mismos. Aprender conocimientos de otras culturas de los países, saber los estándares de higiene, aprender los costeos y la organización. Podemos tener la oportunidad de conocer otros países. Las ventajas que nosotros vemos como estudiantes, vemos los precios altos, ese es lo más cliché, no me podría decirlo. ¿Por qué? Porque luego hemos visto así, por ejemplo, de la UAVM, esa está un poco más caro, la de Claustro también y otras universidades que son de gastronomía son un poco más costosas porque ya tienen tu seguro social, que tu seguro, la descripción, pero ya depende si es semestre o cuatrimestre, porque no todo nos alcanza como para pagar una colegiatura. Realizar prácticas fuera del país o de la ciudad de la residencia. Muchos de las universidades te permiten salir, pero con el permiso del director, pero no muchas universidades no tienen esa esencia de darnos esa oportunidad para ir a otros lugares. Y que no nos brindan apoyo de la escuela. Ese sí es un gran problema porque como estudiantes no estamos exigiendo mucho, no estamos exigiendo para pagar, para que vayamos a ir a otro país y podamos aprender dentro de nuestra área. Y no tener especialización para nuestro campo laboral. Hay unos que sí, otros que no, pero es dependiendo. Algunas universidades que limitan la recta y no dan otras alternativas. No tienen un desarrollo para emprender un negocio o no llevan esa materia. Ese es el problema de esas desventajas que nos o que no nos permita avanzar a nuestra carrera. Y como yo les dije, pues eso es lo que vemos nosotros. Y así como un ejemplo, yo he ido a un viaje y ya han aprendido un poco más en esa materia, pero tuvieron ciertos problemas con que no nos dejan salir o nos dan permisos. Es que ya es dependiendo, porque ya el director ve por nuestra seguridad, tanto a los maestros como a nosotros, pero muchos de los alumnos no ven esa parte, entonces ya es dependiendo de cada uno de cómo lo vean, al final de cuentas. Y también ver de cuánto de si nos alcanza el dinero, porque así para ir tantos viajes, pues no nos alcanza. Ahora he visto, dice, ¿por qué los profesores de gastronomía no guían los estudiantes de las generaciones futuras? ¿Qué es el maestro y qué esperamos de un maestro? El maestro nos da sus experiencias, ¿no? Y, y nos dan estos conocimientos que es lo que han aprendido a lo largo de su carrera. También nos explica de sus especializaciones, porque no muchos no tienen o no tienen esa habilidad de algunas áreas, o otros sí, pero con eso nos va a ayudar a tener ¿cómo les diré? Tener esa actividad de que lo podamos avanzar en estos conocimientos. Al final de cuentas nos puede ayudar, nos puede ver nuestros errores, lo que estamos llevando a cabo, y así. Es como aquí en panadería siempre nos dicen, esas se hacen por esas causas, o sea, así los tenemos que llevar, pero muchos alumnos los llevan muy mal, mm,
muy mal esa crítica porque nosotros no estamos acostumbrados a esas críticas tan negativas y uno lo puede malinterpretar. ¿Cuáles son las estrategias que debe aprender el estudiante de gastronomía? Saber el equipo, la preparación, preguntar lo necesario. Siempre es necesario preguntar, aunque no lo hace el maestro, porque hay maestros que no les gustan o X razón. Tomar apuntes siempre nos ayuda a tomar los apuntes para que podamos ayudarnos a ver nuestros errores. Probar lo que realizamos, ok. Cada uno ya es dependiendo. Yo en mi personal, yo sí he realizado muchas veces para que vaya aprendiendo las técnicas y también los métodos y viendo mis errores porque eso nos puede ayudar, nos puede avanzar. Comprendimos y cocinan. Muchos de los maestros nos dicen, lean ese libro y no lo leemos. Yo en mi caso, cuando entré, pues tuve problemas con entender mucho de esa área porque nunca no sabía mucho así de esa área, pero ya poco a poco ya vas aprendiendo y vas adquiriendo, pero sí es necesario leer un libro para que podamos entender lo que estamos llevando a cabo. Aprender las bebidas, eso sí ya debemos aprender todo de las bebidas, también probar las bebidas, de cómo se deben servir, o sea, es como si fuera un servicio al final de cuentas. Ser muy compartir lo que hacemos y adquirido. Eso sí, porque muchos de los alumnos que han salido no nos dicen de que, mira, eso es lo que van a ver, así, así. O otros que no, entonces ya se depende de cada uno y quien le están pidiendo o que quieran compartir. Viajar eso es lo más requerido, simplemente sí que es aprender una cocina internacional, pues si tienes, no es igual que aprender el idioma que conocer en un país porque es muy diferente. Al final de cuentas, si vas adquiriendo nuevas experiencias para conocer esos platillos que tú no has conocido o no lo has preparado. Tener ganas de aprender siempre es lo más requerido que nos vea que tenemos ganas de aprender y también ser curiosos y creativos. Eso sí, si, si ustedes quieren entrar en gastronomía, pero también en área de panadería, porque también está junto con costeros y de empresas, entonces se tienen que leer un libro de costos y de contabilidad para que ustedes puedan manejar una empresa. Y pues en mi conclusión de lo que he investigado en el último capítulo, ya es dependiendo de cada maestro, cada chef de que si les explica bien o no, porque hay maestros que luego te retan o no se delimitan sus palabras, pues ya es como que un insulto para él. No todos no están acostumbrados de esa manera. Pero sí les digo que es mejor leer libros para que ustedes tengan ese requerimiento o esa, esa área que les más les guste. Por eso yo he investigado en el área de panadería, que es lo que me llama más la atención. Y pues bueno, eso es todo. Perdón por las dificultades que he tenido a lo largo de mi, de mi investigación o de la presentación de PowerPoint, pero pues ya se los he presentado. Espero que les puedan servir de investigación y más que nada buenas noches y gracias por escucharme.